Dejamos este tema policial, vamos a hablar de economía y por eso ya está con nosotros Julián Guarino. Julián, buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te estás? va? Bueno, muy bien. A ver, bueno, empezamos con... resumen de temas, ¿qué tenemos para hoy? Empezamos con inflación, un dato que dio a conocer el INDEC en el día de hoy, que lo habíamos adelantado en la jornada de ayer, 1,3% para junio. Después vamos a seguir con los BRIC, ¿no? La reunión que está teniendo lugar allí en Brasil, en Fortaleza. Mañana cumbre de los presidentes, Mañana hay cumbre, ¿no? UNASUR, junto con los BRIC, va a participar la presidenta Cristina Fernández. Y después también vamos a hablar de un tema que seguramente va a ser algo de ruido en el día de mañana, lo que es la participación del gobierno en la regulación de todo lo que tiene que ver con el comercio general de granos. Uno de los sectores más relevantes, más importantes, que manejan prácticamente 50.000 millones de dólares. Bueno, a partir de mañana todo queda registrado y el librito lo va a tener el gobierno. Bien, en instante estamos con esos temas. Vamos a hablar del paro que estaba de colectivos de larga distancia que estaba allí anunciado a partir de las 0 hora de mañana miércoles, pero quedó en suspenso, así lo anunció la Unión Tranviarios Automotor. El personal de micros de largas distancias agrupado en la Unión Tranviarios Automotor levantó el paro de 24 horas previsto para este jueves en demanda de mejoras salariales, de acuerdo a lo informado esta noche por el titular de la organización sindical, Roberto Fernández. El gremialista habló por Radio 10, minutos después del encuentro en la Casa de Gobierno con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, funcionarios laborales y representantes de las cámaras patronales. El gobierno le ofreció 85 millones de pesos por mes a los empresarios, quienes dijeron que no les alcanza porque el costo de prestación es más caro. Entonces no aceptaron la propuesta y el Ejecutivo lo intimó a dar una solución, contó Fernández. Frente a este escenario, el gremialista reveló que el Estado se hará cargo del aumento de los salarios que reclaman los trabajadores y adelantó que levantarían la medida de fuerza prevista para el jueves. Mañana esperemos que los empresarios cambien la decisión de no perder la concesión. Ahora nosotros vamos a una asamblea, pero yo entiendo que si el gobierno ya nos garantiza los salarios, no tenemos nada más que reclamar, sostuvo Fernández. Y completó, solo habrá que encontrar una solución a la intimidación que le hace el gobierno a los empresarios para que cubran con los servicios. Este miércoles, las patronales y el Ejecutivo volverán a reunirse a la espera de poder destrabar el conflicto y garantizar la circulación de micros de larga distancia a partir del día jueves. ¿Se llegará a un acuerdo, Julián? Yo creo que sí, me parece que estamos cerca del acuerdo. Con Galicia Negocios y Pymes, accedes a cuentas 100% bonificadas por 6 meses. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios. Bien, se dio a conocer la inflación del mes de junio, 1.3. Sí, a ver, Julián. Una buena noticia, 1.3, estamos hablando del dato más bajo en lo que va del año. Sí. Una buena noticia y de alguna manera también hay que hacer un análisis. Primero lo que es la información pura y dura. Lo había anticipado el jefe de gabinete hace algunos días, había dicho, bueno, el número de inflación de junio va a ser el más bajo del año, va a estar por debajo del de mayo. Recordemos de dónde venimos. Venimos de prácticamente 3 veces más inflación, casi 4% en enero, 3,4 en febrero, 2,6 en marzo. Son todos números del INDEC, 1,8 en abril, 1,4% en mayo y 1,3% en junio. ¿Es bueno o es malo el dato? El dato en sí es positivo, teniendo en cuenta que habíamos tenido valores para la inflación realmente muy elevados, prácticamente desacostumbrados para lo que era la inercia que traíamos, en función también de lo que eran los datos que nos había informado el INDEC en los últimos años, que uno podía tener sus serias dudas sobre si realmente se adaptaban a lo que era la sensación de inflación que teníamos todos los argentinos. Se relanzó el índice a partir de enero, a instancias un poco del Fondo Monetario Internacional. Ese índice empezó a marcar una fuerte evolución de los precios en los primeros meses. Hay que recordar que en enero el gobierno devaluó prácticamente un 20% en 2 días nada más, es decir, esa fuerte devaluación hizo que muchos productos, sobre todo bienes que tiene a disposición la economía y que consumimos todos,
productos tuvieron un ajuste muy rápido de precios y por eso tenemos que hablar de casi 4% en enero, 3,4% en febrero y después empieza a bajar un poco la inflación. Y uno dice, bueno, esa expectativa de que siguiera descendiendo lo que era el alza de los precios lleva al gobierno a preanunciar en todo caso que es un camino descendente a lo largo de todo el año. La verdad que uno no podía anticipar este dato y el gobierno lo ha hecho y en principio en función de lo que son los datos del INDEC no se equivocó. Ahora yo pregunto, digamos, si el dato fue 1,3% para el INDEC, ¿por qué el resto de las consultoras marcó 1,9%, 2%, 2,3%, 2,4%? Y hay una respuesta que tiene que ver con lo metodológico, es decir, el dato del INDEC mide lo que son prácticamente 40 distritos en todo el país y tiene una cantidad de información muchísimo más relevante de la que puede tener una consultora. Y el grueso de las consultoras que mide la inflación, que hay que recordar que lo empezó a medir porque los datos del INDEC no nos servían hace algunos años, lo hace en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, no van al interior del país. La pregunta es, ¿puede un índice que releva los datos a nivel federal dar por debajo de uno que releva los precios de Capital y Gran Buenos Aires? Bueno, en rigor sí puede, pero sobre todo hay que tener en cuenta, y en este sentido ya hemos avanzado un poquito más, que existe lo que se llama un sesgo. ¿Qué es este sesgo? Es un sesgo que dice, a ver, el INDEC no solo toma datos a nivel federal, sino que además toma en gran parte precios que están representados en lo que es el listado de precios cuidados. Y si vos calculás que una parte fundamental de lo que es la canasta que está tomando el INDEC puede ser o muy probablemente tome lo que son los precios cuidados, ahí sí te termina dando un indicador muy parecido al que relevan las consultoras. Quiere decir que si vos al 2% de las consultoras que relevan precios en Capital y en Gran Buenos Aires le sumás, o en todo caso le restás lo que es ese sesgo que está entre 0,5% y 0,7%, que es lo que representa la diferencia entre los precios cuidados y los precios normales que todos encontramos en góndola, bueno, ahí sí te da el dato del 1,3% que está relevando el INDEC en junio. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está saliendo al cruce de las expectativas. ¿Cómo lo hace? Bueno, en parte lo hace a través de lo que es este indicador. Bien, el Congreso sigue dando a conocer su índice. Sí. ¿Todavía no lo dio a conocer? Lo da a conocer mañana. Es decir, mañana mismo. ¿Y hay algún run de allí de pasillos? Sí, es probable que arroje un dato de entre el 2 y el 2,1%. Hay quienes dicen que puede llegar a dar 1,9%. En todo caso, es un promedio, no es demasiado complejo ni sofisticado el dato que da el Congreso, porque lo único que hace es un promedio aritmético, es un promedio simple entre casi 10 relevaciones de precios de las consultoras y por lo tanto lo que tenemos allí es, la pregunta que queda planteada es, bueno, en un contexto donde los precios suben 1,3, 1,4, 1,5%, ¿cómo impacta esto en el bolsillo de la gente? Lo que hemos visto es que incluso el ajuste en paritarias en general y por lo que está manifestando el consumo, realmente no alcanza a compensar lo que es el alza de los precios. Muy bien, señor. Fondos buitre. Bueno, fondos buitre. La noticia acaba por el lado de los BRIC, el encuentro entre lo que es el marco de la UNASUR en el día de mañana y también lo que son los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este invento, esta etiqueta que tienen los BRICS y que la dio a conocer hace ya algunos años un analista de Goldman Sachs. Adhirieron rápidamente porque la verdad que es muy pegadizo el nombre y allí tenemos entonces a estos grandes mercados emergentes, algunos de ellos un poquito más adelantados que otros, que en el marco del encuentro con lo que son los países de la UNASUR van a tratar de generar una declaración conjunta. Esto es un poco la expectativa del gobierno argentino para apoyar precisamente lo que es el frente negociador allí en Nueva York, ligado a la Argentina, contra lo que son los fondos buitre, o al menos la especulación de estos fondos de tener un cobro en efectivo de casi 1.550 millones de dólares. ¿Qué se espera? Bueno, es probable que no haya una declaración conjunta, es probable que sí haya avances en algún otro tipo de negociación, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Banco del Sur. Recordemos que hay un proyecto para generar un banco de desarrollo a nivel regional que hasta ahora no ha tenido vía libre y por ahí en este marco sí puede darse. También alguna declaración a favor de la Argentina contra los fondos denominados buitre de algunos países. Quizás logremos algún apoyo de algún país del BRIC, sí, muy probablemente de lo que son los países de la UNASUR, pero de todas maneras me parece que hay que concentrarse puntualmente primero en el nuevo Banco de Desarrollo
que dieron a conocer en el día de ayer, con prácticamente 50.000 millones de dólares de fondos, en un fondo que se creó a imagen y semejanza de lo que es el Fondo Monetario, de casi 100.000 millones de dólares. Y atención porque el titular de Rusia, estamos hablando de Vladimir Putin, acaba de proponer hace algunas horas nada más la creación de una especie de fondo energético, una reserva de energía que involucre no solo a los países del BRIC, sino también a terceros países, en este caso puede ser la Argentina, con lo que es la reserva de vaca muerta, en la cual Rusia está realmente muy interesada y que en principio podría ser una plataforma para hacer negocios. Hoy, comercialmente, Brasil y Rusia sí tienen un intercambio muy importante, pero el resto de los países, por ejemplo, China con Rusia no tiene demasiado, China depende más, paradójicamente, de los Estados Unidos, así que es complejo realmente el escenario, estamos tratando de comprender cómo se van a dar estas relaciones de aquí en adelante, pero en concreto lo que tenemos hoy por hoy es una gran plataforma geoestratégica donde los titulares de las naciones empiezan a sentarse en una mesa de negociación un poquito más amplia. Julián, vamos a escuchar al economista Alberto Schuster, que es socio de KPMG. Él dice que ¿por qué sería beneficioso para la Argentina un acercamiento al grupo BRICS? ¿Qué opina, qué análisis hace del acercamiento de la Argentina al grupo de los BRICS? Todo acercamiento a actores que representan liderazgos en el mundo es importante. Entre este acercamiento, que es, repito, una invitación a un conjunto de países a presenciar una reunión y por supuesto hablar, no es estar en el palco, sino en interactuar, a suponer o querer o creer que Argentina va a entrar en los BRICS rápidamente, hay una distancia. Nosotros lo vemos claramente en nuestra conformación internacional, donde uno toma los estados contables de KPMG y los BRICS son una línea. ¿Esto qué quiere decir? Que los BRICS sean una línea, que son un foco. ¿Foco de qué? De inversiones. Entonces, si hay un acercamiento de Argentina o a otros países de Latinoamérica, a ese conjunto de países, y Argentina, vuelvo a decir, regulariza su situación internacional, que falta muy poquito, yo creo que estar cerca de ese bloque es bueno para recibir inversiones que pueden venir no solo de los BRICS, sino que pueden venir de Europa, incluso de Estados Unidos, porque Argentina tiene todo el potencial actual en su actividad agrícola-ganadera, básicamente la soja y todo lo que pueda venir de mejora, luego tiene la minería y también ahora tiene vaca muerta, sin despreciar por otro lado todo lo que es el conocimiento argentino que se da en la producción de software o en el contenido de actividades culturales y todo lo que nuestro país como potencia puede dar. Así surge la respuesta más o menos, Julián, que hablábamos hoy de dónde vienen los dólares, ¿no? Concretamente. Sí, bueno, es un dato clave, ¿no? Aparece dentro de un contexto de negociación, pero digo, la pregunta de Argentina hoy es, tenemos reservas que el Banco Central alimenta en forma constante, pero con muchísimo esfuerzo y que han generado cierta retracción de lo que es la actividad económica en la Argentina. ¿De dónde van a venir los dólares, Claudio? ¿Van a venir de una emisión multimillonaria de bonos de la Argentina en el mercado financiero internacional una vez que cerremos con los buitres? ¿O es probable, y acá abrimos un poquito el espectro, que puedan venir de la inversión de China, de Rusia, que tienen intereses puntuales en la Argentina por lo que marcaba Schuster, digamos, lo que es el comercio, lo que es la soja, lo que es vaca muerta desde el punto de vista del gas que necesita Rusia también en algún punto? Este es el planteo que hay y muy probablemente desde algunos sectores del gobierno ya miran con más atención este dato que la posibilidad de salir a emitir bonos a nivel financiero internacional. Hablabas recién de la soja, bueno, comercio de granos en la República Argentina y más control. Sí, a ver, estamos hablando de regulación. Esto es un control bastante estricto que va a empezar a hacer el gobierno en función de lo que son los negocios que se dan en el mercado de granos. Uno tiende a pensar en el mercado de granos como en un sector que tiene una vinculación económica con la Argentina, pero que realmente uno no sabe qué cantidad de dinero mueve. Bueno, es el principal mercado del país. Digamos, no queda ninguna duda. ¿De qué monto estamos hablando? 50.000 millones de dólares aproximadamente en negocios. 50.000 millones de dólares son 2 veces las reservas del Banco Central. Eso es lo que genera el campo. Eso es lo que genera el campo en lo que son los negocios. ¿Cuáles?
Bueno, desde el productor al acopio, digamos, al que lo que hace es justamente conectarse con los pequeños productores, hacer un gran acopio, vendérselo al exportador. El exportador después lo vende a lo que son los compradores internacionales y liquida los dólares en el mercado local. Todas estas operaciones en general tenían un registro. ¿Quién registraba? Bueno, por un lado la AFIP, obviamente, porque vos tenés que pagar impuestos por lo que es la comercialización, pero después también quedaban registrados en lo que era el contexto de la bolsa de cereales, donde se hacen negocios de futuros, y también en lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, donde hay registro de quién es un exportador, quién es un productor, cuáles son los negocios que se hacen. Ahora, quien se mete en todo esto para regularlo es la Comisión Nacional de Valores, que es la pata del gobierno en el mercado de capitales. Y por lo tanto, hay quienes dicen, bueno, atención, porque desde hace algunos meses y con la ley de mercado de capitales nuevo, la Comisión Nacional de Valores tiene un poder realmente inédito en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que te puede intervenir, que te puede clausurar tu negocio, que puede pedirte, yo te diría, cualquier tipo de datos que hoy ya te los pide la AFIP, pero bueno, con un rigor realmente muy, muy relevante, muy importante. Y esta regulación, bueno, ha traído algún tipo de repercusión en el sector, todavía no está claro, se van a dar algunas reuniones en los próximos días, pero puntualmente ya rige, porque ya es ley y ya es norma, que la Comisión Nacional de Valores y el gobierno van a regular todo lo que tiene que ver con el mercado de granos. ¿Esto tiene que ver con que hay una cuestión administrativa por parte de las empresas o todos aquellos que están relacionados con el comercio de granos, o la Comisión Nacional de Valores va a sacar esa información de los organismos que ya la reciben? No, va a haber nuevos registros, Claudio, y también lo que va a haber son nuevas anotaciones ligadas a lo que son los negocios que se pactan en las distintas plazas. Quiere decir que si vos eras un productor chico y le vendías mercadería a un productor más grande o a un acopiador o directamente a un exportador y eso quedaba en algún registro, bueno, hoy ese precio va a tomar un estado público, es decir, va a ser muy transparente y lo vamos a poder seguir atentamente en lo que son estos nuevos registros que va a tener la CNB. ¿Resistido esto, no? Es resistido porque hace algunos meses la CNB empezó a tener muchísimo más poder, le llamamos poder de policía. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Tiene poder de intervenir, tiene poder de clausurar tu negocio. En general, hasta ahora, quien tenía ese poder era la AFIP, en gran parte, y todos sabemos que la AFIP te puede exigir el pago de impuestos, pero no, en general no te cierra tu negocio, salvo que estés en una situación donde vos estés dando empleo informal, por ejemplo, o estés sin ningún tipo de declaración. Una cuestión de delito más grave. Sí, ¿no? Sí, digamos. Hay un sector del agro, como cualquier otro sector de la economía, que puede tener algún tipo de vinculación con alguna especie de informalidad, es decir, no escapa a las generales de la ley lo que es el agro, pero en rigor lo que es el poder de la CNB excede por mucho lo que puede llegar a ser cierta inquietud del gobierno por llevar o por ordenar este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? En ese sentido genera inquietud. En algún momento se habló, y lo charlábamos fuera del aire, si había alguna especie de Junta Nacional de Granos. Esto no tiene nada que ver con una Junta Nacional de Granos. Siguen decidiendo los propios empresarios cuál es el destino de su mercancía o su mercadería en todo caso, pero hoy por hoy realmente el gobierno pone un control extra, una regulación extra en todo ese mercado que es el más importante de la Argentina. Gracias, Julián. No, por favor, gracias a vos.